¿Qué tal? Sean bienvenidos a observar este video donde hablaremos un poco de la reforma que se le hizo al sistema de justicia penal acusatorio en México. Esta reforma fue aprobada en marzo del 2008 y tuvo un periodo de 8 años para poder adecuar a nuestro país a la nueva estrategia de seguridad pública. Actualmente está en vigor todas las modificaciones para esta reforma y este nuevo sistema de justicia penal ya está operando plenamente en nuestro país. Sabemos que es el primer paso que se da de una manera histórica para la impartición de justicia en nuestro país y queda mucho por hacer. Queda mucho por checar de toda la reforma que se le hizo. Entonces, hablaremos un poquito sobre este tema. La reforma se lleva a cabo por el atraso y la ineficacia, la obsolencia que durante mucho tiempo se mantuvo en el sistema de justicia penal en nuestro país. Fue una necesidad muy grande. La sociedad venía a gritos desesperados un cambio en esto, hasta que ya el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pusieron de acuerdo para poder promulgar esta reforma. Como un dato de la ineficacia del sistema anterior, podemos destacar que 5 de cada 100 delitos que eran denunciados reciben sentencia. Esto nos da una muestra muy clara de la obsolencia del sistema y de los niveles de impunidad tan altos que se generan en nuestro país. El objetivo de esta reforma es llevar a nuestro país a un estado de derecho que garantice la seguridad. En un estado democrático y de derecho se defienden las garantías individuales de las víctimas y de los acusados, llevando a juicios imparciales y combatiendo con eficacia a la delincuencia organizada. Bueno, también reformando el sistema penitenciario y el control de las cárceles. Todo esto mediante los estándares y con apego a los derechos humanos. ¿Cómo podríamos elevar, según nuestro nuevo sistema de justicia penal, la seguridad en el país? Pues bueno, principalmente profesionalizando los servicios de impartición de justicia. El Ministerio Público debe ser profesionalizado con un cambio radical y de fondo que le permita a sus funcionarios ser capaces y poder desempeñarse y darnos a nosotros como ciudadanos el servicio de calidad que requerimos de este servicio tan importante para nuestra vida en sociedad. Bueno, de todo esto hablaremos un poco más en un pequeño video que se preparó para ustedes, donde aparece la compañera Merit en audio dando su punto de vista y yo el mío sobre esta cuestión a modo de debate. Esperemos que puedan analizar y les sirva de algo este video. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Creo que México no está del todo listo para un nuevo sistema penal. Pese a que ya tiene tiempo gestándose, en el aparato de justicia prevalecen prácticas arraigadas, viejos sistemas y complejas estructuras burocráticas que serán difíciles de terminar por decreto. Uno de los principales desafíos será la capacitación y profesionalización de todos los actores involucrados en la ejecución del nuevo sistema: jueces, ministerios públicos, abogados y policías. El tema de la actuación de la policía, al ser el primer eslabón del proceso, cobra especial relevancia, pues de su respeto al debido proceso depende gran parte del éxito del mismo. Si hay una actuación deficiente, no hay caso y los presuntos criminales podrían recuperar la libertad. La percepción ciudadana es otro de los factores que deberán tenerse en cuenta para la evaluación del funcionamiento de la reforma penal. En este sentido, este nuevo sistema puede enfrentar serias dificultades en su implementación debido a que involucra factores socioculturales y no solo jurídicos.
¿Tenemos como mexicanos la capacidad de dialogar con quien admite que nos hizo daño? Y por otro lado, ¿se aceptará un acuerdo justo que evite la impunidad o caeremos en los excesos de denunciar solo para obtener una sustanciosa indemnización monetaria? En nuestro país, desde hace 8 años, se ha estado preparando un cambio que resulta histórico para este país. Se trata de la reforma constitucional al sistema de justicia penal. Esta evolución responde a la necesidad de transitar de una estructura inquisitiva a una acusatoria, bajo un sistema democrático, pero este va a integrar la protección a los derechos humanos de las víctimas, así como también de las personas inculpadas. El objeto de la reforma es muy claro y en el artículo 20 constitucional se establece la presunción de inocencia para los imputados y las nuevas garantías para las víctimas, de tal suerte que lo que se busca es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que no exista impunidad. Con estas modificaciones, la instancia que estará encargada de la investigación de los casos, como sabemos, es el Ministerio Público. Esta institución tiene la oportunidad ahora de recobrar su carácter de buena fe y de confianza de los ciudadanos, ya que serán observados en el adecuado desempeño de su actividad para que se procure la búsqueda de la verdad sin importar a quién se favorezca en el proceso. Y así los juicios ganarán credibilidad e imparcialidad. Ciertamente, el nuevo sistema va a traer beneficios a México. Y mencionaste un punto importante, que es el adecuado desempeño de los operadores públicos. Es precisamente su poca preparación la que traería consecuencias negativas a este nuevo sistema. Según María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo, gran parte de los operadores que se han capacitado para el nuevo sistema de justicia actualmente ya no están operando, lo que conlleva a una pérdida de la inversión y que no se estén generando las capacidades requeridas. Además, no ha habido un relevo generacional ni una estrategia adecuada para involucrar a los actores del sistema de justicia en su nuevo rol y dejar atrás las estructuras del pasado. Es importante que se capacite sobre todo, y que se capacite y que se haga una limpieza profunda del sistema policial del país, porque ese es el primer eslabón con el que se comienza este tipo de juicios. Juan Velázquez, abogado defensor penalista, defensor de juicios políticos de expresidentes de México como Luis Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari, comenta al respecto que primero se deben cambiar el sistema policial del país, ya que es la menos eficiente y la más corrupta. La justicia penal no llega a los pobres. Los defensores de oficio atienden al 90% de los procesados. Llevan un promedio de 250 defensas cada uno. Ganan unos 10,000 pesos de honorarios y pierden el 94% de los casos que defienden, donde el 42% son inocentes que a lo mejor se quedan en prisión para siempre, no por ser culpables, sino por haber sido defendidos por un pobre defensor. La clave del éxito, creo yo, del nuevo sistema penal será depurar y reconstruir todo el sistema, empezando por el primer eslabón, que es la policía. Indudablemente, compañera, lo que comentas es verdad. Las estructuras del pasado, todo el sistema anterior que genera, ha estado todavía generando un caos en la impartición de justicia por las omisiones de nuestras autoridades encargadas de esto. Pero déjeme decirte que ya está contemplada en la nueva reforma del sistema penal, ya está contemplado los aspectos para profesionalizar a nuestras policías. Entonces, los policías se vincularán directamente con la protección de los derechos humanos. Para ellos esto ya no va a ser opcional, ¿no? Va a estar regulado porque México se apega en esta reforma a los tratados internacionales, ¿no? Bajo ese cierto estándar van a estar operando. ¿Cómo se van a profesionalizar? Van a tener muchas actualizaciones en base a derechos humanos, van a estar tomando cursos, los fiscales, los peritos, van a estar siendo regulados y certificados de sus competencias.
mediante un sistema de control de personal, y también en base a estos controles se va a depurar a los malos elementos. Es de todos conocido que en muchas organizaciones delictivas de gran envergadura en nuestro país, que están lacerando a nuestras sociedades, en ellas están incrustados elementos inclusive de las Fuerzas Armadas y de las policías. Con esto se busca depurar de fondo todo esto que hace daño a nuestro Estado de Derecho, ¿no? Ya está contemplado y se va a tener que llevar a cabo mediante la ley del debido proceso, un procedimiento que se debe de seguir al pie de la letra para que nuestras garantías en un caso determinado puedan ser respetadas y olvidarnos de esas arbitrariedades, como hacían anteriormente, ¿no? Podían hacer lo que quisieran, se meten a tu casa, te golpean, agreden y no hay ninguna consecuencia porque el Ministerio Público era juez y parte en una arbitrariedad y si quería hacía alguna acción y si no, no. Y se vivía en la total impunidad. Bueno, de tal manera que ya está en el camino. Esto ya está en el camino, vamos a esperar. Esta es una primera etapa en la que se está gestando todo esto, ¿no? Por ejemplo, este sistema es chileno en gran parte, ¿no? Y está tomando ciertos aspectos del common law para los aspectos de la oralidad en los juicios. Entonces, en otros países ya se ha aprobado por más de 10 años. Entonces, por ejemplo, como en Chile, ¿no? Y han hecho modificaciones y seguramente esto va a dar pie a modificaciones que se tengan que realizar en base a los procedimientos. Pero yo considero que estamos en el camino para que se nos garantice como ciudadanos nuestro derecho a la seguridad. Una teoría muy bonita, sin duda, compañero. Bien padre. Es como de ensueño, porque pareciera que ahora sí no va a haber malos procesos, pareciera que ahora sí no va a haber mordidas, no va a haber... Pareciera que todo va a estar perfecto, pero se te escapa, un problema importante, y son las contradicciones y las deficiencias que existen en el Código de Justicia Penal. No quisiera extenderme mucho, pero, por ejemplo, para este nuevo sistema se debe de llevar a cabo en 3 etapas: la de investigación, la intermedia o de preparación del juicio y el juicio. Pero hay inconvenientes porque el Código de Justicia presenta contradicciones. En la etapa de investigación, que es donde se determina si el imputado será o no vinculado a proceso, hay una cuestión interesante. Resulta que el artículo 211 dice que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud del citatorio a audiencia inicial, con la puesta a disposición del detenido a la autoridad judicial o cuando se solicite orden de aprehensión o comparecencia. Pero el artículo 335, que habla de la etapa intermedia y el escrito de acusación, dice que una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el MP estima que la investigación aporta elementos para ejercitar la acción penal contra el imputado, y a ver, espérame tantito, pues no decía el artículo 211 que es cuando se inicia que la acción penal se inicia con la solicitud del citatorio a audiencia penal, o con la puesta a disposición del detenido, o cuando se solicite la orden de aprehensión o comparecencia. ¿Por qué el artículo 335 dice que es cuando se presenta el escrito de acusación? O sea que la acción penal se ejercita 2 veces. Pero el artículo 170 de la Ley de Amparo se los definió desde mucho antes, y dice que el juicio en materia penal inicia con la vinculación a proceso. Pero evidentemente quienes están haciendo las reformas al nuevo Código de Justicia no leyeron nada. No leyeron lo que ya teníamos. No corrigieron lo que ya había. Entonces ya desde ahí tenemos un problema para que se lleve a cabo un debido proceso. Y este nuevo sistema trae nuevos recursos.
Por ejemplo, específicamente en la etapa del juicio habrá la posibilidad de hacer uso del objeto reparatorio, que como su nombre lo dice, es reparar el daño. Un acuerdo entre la víctima de la comisión del delito y el imputado, pero el artículo 190 dice que solo podrán tener verificativo cuando el juez de control o Ministerio Público verifiquen que los intervinientes estén en condiciones de igualdad para negociar. Una vez más, la realidad se impone a la teoría, porque cuando exiges condiciones de igualdad, e igualdad es una palabra que semánticamente admite varios significados y genera ambigüedad, si te refieres a una igualdad económica, social, etcétera, entonces no se puede llevar a cabo el recurso de reparación del daño, porque entonces, ¿a qué igualdad te refieres? Bueno, compañera, en base a lo que comentas de la contradicción entre el artículo 211 y el 335, habría que hacer un puntual seguimiento en base a que si el legislador trata de expresar otra cosa, en base hay una real contradicción entre entre estas dos normas. Aclarar ese punto y posteriormente llegar a una resolución, ¿no? En lo que se subsane esta contradicción si es que existe, ¿no? Y no es una mera cuestión de interpretación. De momento te puedo comentar que como esta reforma se basa en el respeto a los derechos humanos, existe como uno de los preceptos la presunción de la inocencia. Entonces, para poder llegar a una acción penal o determinar la acción penal en contra de un imputado, primero tiene que tener valor probatorio. En este apartado se introduce una exigencia probatoria que sea clara para solicitar una orden de aprehensión. Entonces, en este momento, todavía o cuando inicia el proceso, como dice la ley que inicia el proceso para el imputado, no es determinante para dar imponer una pena al imputado. De tal manera que sí habría que puntualizar ese aspecto, ¿no? Si existe una contradicción entre esas dos normas, que se inicie un proceso para poder subsanarlo. Pero definitivamente sí está establecido y el artículo 18 de la Constitución hace el cambio formal el auto de formal prisión, lo cambia por la vinculación a proceso. Y hay un momento específico en la Constitución donde ya se ejerce esa figura, donde ya se le vincula a proceso, ¿sí? al indiciado. Entonces tienen que pasar tienen que franquear varias cuestiones que hagan posible que el indiciado cometió o participó en el delito. Debe estar plenamente identificado y no será como antes, que se acreditaba únicamente para la orden de aprehensión, lo acreditaban únicamente con el cuerpo del delito y teniendo ahí al imputado. Entonces se generaba una orden de aprehensión. Ahora ya no sucede, se respeta el derecho humano y entonces ya no puede ser así de esta manera, porque se prestaba para muchas injusticias, ocupaban al inocente únicamente ahí como chivo expiatorio, aunque no hubiera sido él el culpable, ya lo agarraron, ya se lo llevan y entonces le ponen responsabilidades de un delito que no cometió. Entonces, sí, regresando a este punto, habría que puntualizar si existe contradicción. Ahora, en base a lo que comentas de resarcir el daño, es una de las modalidades en las que se puede terminar un juicio con una prontitud, ¿no? La igualdad para negociar, yo creo que se refiere a que la persona que esté en la posibilidad real, ¿no?, de resarcir el daño a otra persona de acuerdo a su capacidad económica. También puede ser interpretativa esta parte y no por consecuencia debe ser algo ilógico. De hecho, todas estas reformas se basaron en un orden lógico para poder ser expedidas, ¿no? Se basaron en el derecho a la prueba,
el derecho al debido proceso, también reglas de exclusión a las pruebas que son obtenidas ilícitamente para poder llegar a una resolución, ¿no? Dentro de una actitud racional del juez. Las contradicciones existen, compañeros, los artículos no mienten. Esa contradicción entre otras, ¿no? Y algunas otras no son contradicciones, pero sí son ambiguas y quedan a la interpretación del juez, ¿no? Pero de que existen, existen. De todo lo que mencionas, definitivamente cobra una especial relevancia la evaluación y el monitoreo a este sistema por parte de la ciudadanía. Actualmente las instituciones de procuración de justicia están todavía enquistadas en las viejas prácticas y son poco abiertas al escrutinio del ciudadano y a transparentar su información. Y esto se contrapone a los ideales de esta reforma penal. Se les debe de exigir que rindan cuentas y que no pongan obstáculos para tener acceso a la información y que la información que nos den sea real y de calidad. También para que se lleve a cabo un debido proceso, debería de haber un censo confiable de cuántos abogados existen, cuántos están activos, cuál es su área de especialidad, si se mantienen actualizados, y sobre asuntos que han llevado en el pasado, porque no hay una claridad respecto a quiénes son las personas que están representando los intereses de los ciudadanos. También creo que el abogado debería de entrar en esta nueva reforma, debe de identificarse, de rendir cuentas, así sean abogados particulares. No digas de los abogados de oficio, que ese es otro tema bien aparte porque, como te decía al principio, llevan muchos casos eh, y no están preparados. Entonces creo que en ellos eh, debería de haber una capacitación intensiva y se les debería de quitar un poco la carga de trabajo. Entonces, y aparte digo, son a veces los mismos abogados los que se oponen a, al escrutinio porque han llevado un desempeño profesional eh, bastante de muy baja calidad. Entonces, definitivamente este sistema trae consigo muchas cosas buenas, pero también tiene sus lagunas todavía. Ciertamente apenas se está empezando y vamos a ir puliendo situaciones, ¿no? Pero definitivamente llegamos al 18 de junio incompletos, con huecos importantes para el funcionamiento del nuevo sistema. Falta mucho por aprobar tanto a nivel federal como estatal. Hace falta una revisión exhaustiva de las normas que componen el Código de Procedimientos Penales y un largo etcétera. Y las respuestas a las diferentes interrogantes en torno a este nuevo sistema serán las que en el mediano y largo plazo determinen el éxito del procedimiento acusatorio. Porque no debemos olvidar que las leyes son un producto social que no puede estar desligado de la dinámica cultural de los sujetos que participan en las controversias de carácter penal. Efectivamente, compañera, coincido con tu opinión y quiero comentarte un dato que es de relevancia en este aspecto. El hecho de que se profesionalice los servicios de la impartición de justicia es un tema que también fue tema de controversia y fue muy señalado porque durante todos estos años el, el personal que conforma el Ministerio Público
no era profesional casi ningún aspecto. Uno se acercaba a la oficina del Ministerio Público y lo que encuentra es la típica oficina burocrática donde ni siquiera te pelan, ¿no? En muchos de los casos el juez no estaba presente en los procesos y se siente la apatía del personal. Son servidores públicos que son mal pagados, no tienen las capacidades ni el perfil cubierto para poder desempeñar esa importante tarea que es coadyuvar a la impartición de justicia. Entonces, en esta reforma se contempla la profesionalización del personal. Entonces, esto nos da un poco más de confianza para poder en el futuro poder confiar en esa institución que es el Ministerio Público y tener la garantía de que esas personas saben lo que están haciendo. En el aspecto que comentas de los abogados, para las personas que vamos en ese camino, que tenemos la intención y la esperanza de llegar a concluir la carrera, existe un nuevo horizonte que se nos abre con esta oportunidad, en esta reforma. Los abogados de oficio tienen que ser personas preparadas y deben de cumplir cierto estándar, ¿no? Entonces, eh, anteriormente una persona lo marcaba la ley, lo marcaba que podía defender a un imputado, una persona de confianza o un abogado. Entonces, no había una equidad en el aspecto o igualdad, ¿no? En el proceso, porque a lo mejor una persona de confianza o un coyote competía directamente con un abogado, ¿no? Una persona preparada o en su, bueno, entre comillas, del Ministerio Público, ¿no? A una persona que entiende más de leyes. Entonces, ahora se abre esta posibilidad. Los abogados tenemos que estar, en el futuro vamos a tener que estar puntuales de eso, porque también ahí se expande nuestro campo de acción. Muchas cosas buenas pueden venir de esta reforma si tenemos fe en ello y como mexicanos, como ciudadanos, tomamos la responsabilidad también de observar y exigir que realmente todas estas propuestas que están en el papel, como lo comentabas, muy bonita teoría, se lleven y se materialicen en la vida diaria, en la realidad. Entonces son muchas las implicaciones, muchos los cambios de una sociedad, que esto lo pedía la sociedad a gritos. Ahora no hay razón para decir que el sistema anterior es mejor, puesto que sería lo mismo que permanecer en un régimen obsoleto, sin ganas de evolucionar. Todo México, incluso, bueno, todos, yo pienso que todos queremos que las cosas cambien por el bienestar de nuestras familias, por todo lo que conlleva, y espero que sí se dé este cambio sustancial y que sea para bien. Como lo comentas, hay mucho por hacer, muchas cosas que corregir. Esto es un primer acercamiento, una evolución. En otros países, la evolución en los sistemas judiciales ha llevado bastante tiempo. Nosotros estamos dando los primeros pasos y yo espero que este cambio sí traiga consigo por lo que realmente se pregona, ¿no? La igualdad, la garantía y los derechos humanos que sean respetados para que nuestra sociedad evolucione hacia el garantismo. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, compañero. Y bueno, definitivamente esta reforma es muy ambiciosa, perdón, es muy ambiciosa y sus alcances no solamente son eh, directamente con las policías y los jueces y quienes imparten la justicia, sino que esta reforma viene a revolucionar inclusive la forma de educación o de formación, más bien dicho, de los abogados en las universidades. Y valdría la pena
hacer también una revisión de las universidades que imparten la carrera, porque por lo menos en México hay poco más de 1,700 instituciones que ofrecen la carrera, pero no todas están debidamente registradas o cubren el, el programa que se requiere para que te puedas graduar como abogado. En Estados Unidos hay alrededor de 300 y en Alemania 14. Así que nada más para que te des una idea de qué tan comercial se ha vuelto la carrera y lo importante que es que como abogados estén preparados y que una buena universidad respalde tu conocimiento. Ya para finalizar, compañero, te voy a comentar o hacer mención por ejemplo, Javier Carrasco del Instituto de Justicia Penal Procesal considera que el futuro inmediato del nuevo sistema de justicia penal no puede pasar por la autocomplacencia del gobierno federal y estatal, pretendiendo que con la implementación formal desaparezcan los problemas de raíz y que se pongan además la medalla a nivel internacional de que ya cumplieron, de que ya estamos respetando los derechos humanos y más con la crítica que ha recibido el gobierno por la sistemática violación de los mismos. Policías que torturan, ministerios públicos que no integran las pruebas, abogados que se roban el patrimonio de sus clientes, universidades, lo que te decía, universidades que no están actualizadas en el sistema acusatorio. Todos ellos, compañero, riesgos que ponen en entredicho la viabilidad de la reforma. Entonces, todas estas son realidades que si permitimos como sociedad civil, vamos a tener un sistema de justicia peor que el que estamos abandonando, porque creo que ni siquiera estamos conscientes, por lo menos la sociedad civil no está consciente de por qué se está haciendo este cambio. Y es que también ha sido deficiente la difusión de este nuevo sistema. Entonces el gobierno tendrá que ver la manera de que todos estén realmente informados de qué es, por qué, para qué. Y bueno, de esa manera también nosotros podemos, como ciudadanos, podemos vigilar la correcta impartición de la justicia y si somos víctimas de alguna irregularidad, inmediatamente hacer algo al respecto. Efectivamente, compañera, como hecho social, este asunto de la reforma nos compete a todos, ¿no? Todos estamos involucrados y a todos nos afecta. La difusión sí ha sido poca y también a eso le sumamos que la sociedad poco se interesa en estos temas, pero pues no debería de ser así porque a final de cuentas nos afecta a todos, puesto que nuestro país ha sido calificado por distintos medios y a nivel internacional como tierra de justicia e impunidad. O sea, estamos hablando de malos tratos, arbitrariedades, las detenciones, las torturas, juicios injustos, eh, muchas carencias que tiene el sistema de seguridad pública y justicia penal en México. O sea, llegamos a la conclusión de que no se ha podido concretar la verdadera impartición de justicia y el mexicano ha sido víctima, pues, doblemente víctima por el caso omiso de las autoridades y de las personas que cometen hechos ilícitos y quedan en la impunidad. Por todo esto, pues yo pienso que los resultados que se pretenden obtener de esta reforma pues son urgentes y que el gobierno tiene que tomar la responsabilidad en esto y nosotros como sociedad tomárnoslo en serio y observar, como ya te lo comentaba. Considero que pues ahora todo como sociedad pues nos toca esa parte, ¿no? Todos los principios que se introdujeron en esta reforma, como lo son el de publicidad, contradicción, el de continuidad y mediación, respetar el de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes,
el debido proceso, la presunción de inocencia, la prohibición del doble enjuiciamiento, todos estos detalles debemos estar toda nuestra sociedad inmersos en estos avances que tiene en esta materia, así como de las actuaciones y los procedimientos, y checar que verdaderamente se ejecuten para que por lo menos en esta primera etapa de evolución nos pueda llevar esta reforma a estar un poquito más cerca de lo que se busca realmente, el Estado de Derecho.